Buenas noches, ingeniero. Yo soy Joseph Noé Flor Pariente. Yo voy a seguir con la exposición del tema 27. Ese es el punto 27,4. Punto 4. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, sobre esta dicha carga actúa una fuerza magnética dada por la siguiente ecuación, donde la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad, multiplicación producto vectorial por el campo magnético. Acá podemos observar en la siguiente imagen 27.17, donde tenemos una carga positiva que está en el punto 0. Esta carga positiva se está moviendo con la velocidad v en un campo magnético uniforme. Este campo magnético uniforme está dirigido hacia el plano de la figura. Los vectores v de velocidad y v de campo magnético son perpendiculares, por lo que la fuerza magnética va a cumplir la siguiente ecuación, donde de esta siguiente ecuación podemos también tomar esta ecuación que nos sirve para calcular la magnitud de la fuerza, donde la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Y que esta dicha magnitud no puede cambiar. Esta magnitud de la velocidad no puede cambiar, solo cambia su dirección. Entonces, podemos decir que la fuerza magnética nunca tiene una componente paralela al movimiento de la partícula. La fuerza magnética no puede ser paralela. Entonces, de modo que esta fuerza magnética no va a realizar ningún trabajo sobre dicha partícula. Entonces, esto quiere decir que cuando el movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con una velocidad o una rapidez constante. En estos puntos de la siguiente figura, en el punto P y en el punto S, se van a mantener la magnitud de la velocidad de la partícula. Lo único que va a cambiar va a ser la dirección en la que va la velocidad de la partícula. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la partícula se va a mover bajo la influencia de una fuerza de magnitud constante que siempre forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula. Estas condiciones, comparando con el movimiento circular, tenemos que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio, que va a ser la única fuerza que actúa es la fuerza magnética. Por lo que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza va a ser igual a la magnitud de la carga por la velocidad por el campo magnético, donde esto va a ser igual a m velocidad al cuadrado radio sobre radio.
donde m va a ser la masa de la partícula y para hallar el radio despejamos de la siguiente ecuación, donde radio, despejando radio, tenemos que m, la velocidad, la magnitud de la carga Q por B, donde esta ecuación es del radio de una órbita circular y un campo magnético. La rapidez angular se lo va a determinar mediante la siguiente ecuación, donde tenemos que B va a ser igual a radio por omega al combinar esta ecuación con la ecuación de radio, que es esta. Al combinar estas dos ecuaciones, tenemos la siguiente ecuación, donde omega va a ser igual a la velocidad por el radio, donde la velocidad por la magnitud de la carga por el campo magnético, la masa por la velocidad, que esto va a ser igual a Q por el campo magnético sobre la masa de la partícula. El número de revoluciones por unidad de tiempo va a ser la frecuencia, donde esta dicha frecuencia va a ser omega sobre 2pi Esta frecuencia va a ser independiente al radio de la trayectoria. Esta frecuencia se denomina frecuencia del ciclotrón, donde el acelerador de partículas llamado ciclotrón, las partículas que se mueven en la trayectoria, casi circulares, van a recibir el doble de impulso en cada revolución, o sea, en cada vuelta. Entonces, si la dirección de la velocidad inicial no es perpendicular, al campo, entonces el campo, por ejemplo, acá tenemos el campo, tenemos una superficie, el campo está dirigido a este lado. Si la velocidad inicial no va a ser perpendicular a dicho campo, entonces la componente de la velocidad paralela al campo va a ser constante.
porque no va a haber fuerza paralela al campo. Entonces la partícula se va a mover de la siguiente forma, como podemos observar en la figura 27.18, donde tenemos que la partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme B, donde el campo magnético no va a hacer trabajo sobre la partícula, por lo que su rapidez y la energía cinética permanecen constantes. Esto hace que la partícula se va a formar o va a ir en trayectoria helicoidal. Esto ocurre cuando la velocidad es paralela al campo, ahí va a ser constante, porque no va a haber fuerza paralela al campo. Entonces aquí en la carga no va a haber ninguna fuerza que ejerza sobre la carga, porque no hay ninguna fuerza paralela al campo. Entonces no va a haber ninguna fuerza y va a seguir su trayectoria helicoidal. Pero en el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético no uniforme, acá tenemos un campo magnético no uniforme, va a ser un poco más complejo, como se ilustra en la siguiente figura. Acá tenemos dos bobinas que están separadas a una cierta distancia. Entonces, las partículas que están cerca de las bobinas, como tenemos en esta partícula, van a experimentar una fuerza magnética hacia el centro de la región. Pero las partículas con rapideces adecuadas van a seguir describiendo repetidamente una espiral de un extremo al otro extremo, de ida y de vuelta. Pero como las partículas cargadas pueden ser atrapadas en el campo magnético, este recibe el nombre de botella magnética, porque este sigue su misma trayectoria, donde va y vuelve. A esto llamamos botella magnética.